Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, la reelección presidencial, un tema que se ha instalado fuertemente en el ambiente político. El debate gira en torno a la vía por la que debe ser introducida la reelección en la Constitución Nacional. ¿Una enmienda o una reforma? Lo analizamos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué linda esta chaqueta, estoy brillante, hoy estoy brillante. Bueno, si quieren consultar con Tinola Borbón, pueden hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente, ¿eh? Y quiero que visites, si no visitaste todavía su casa central, ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora, porque es verdaderamente un imperio. Yo nunca vi un lugar tan espectacular como ese. Ya sabes que de todas maneras tenés un Joseph prácticamente en cada barrio, ¿eh? Bueno, y la nueva Revlon Máscara Collection es una completa revolución porque proporciona el look que deseas con una clara diferenciación según el tipo de beneficios. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultravolumen y el elixir de las máscaras. La nueva Ultimate All in One, que es una máscara que te brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, tema reelección sí, reelección no. ¿Cuál es la vía de vida, la vía indebida? Bueno, todo esto vamos a discutir hoy con quiénes. Con nosotros el senador Enrique Baqueta de la ANR. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, buenas noches y saludos a todos los que estamos viendo tu programa, Oscar, Marco, Hugo. Feliz de compartir contigo. Igualmente. Diputado Oscar Tuma de la ANR, quien presentó justamente ya un pedido de enmienda, un proyecto, perdón, de enmienda y nos va a explicar por qué. Hola Mina, un gusto estar en tu programa. Saludo a los compañeros que están hoy acá en el panel. Hugo Estigarribia, ex constituyente, también ex senador. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, Mina, encantado. Gracias por la invitación y a Carlos, colegas y amigos presentes también, un placer. Marcos Fariña, abogado de Fernando Lugo, quien quiere ser reelecto. Y hay una especie de tesis Fariña, le llamamos todo. Pero vamos a discutir, obviamente, sobre cuál es la vía de la tan ansiada reelección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches, Mina. Un placer saludarte a vos y a los compañeros panelistas. Gracias por venir, ¿sí? Bueno, ya saben que hay una discusión en este momento sobre la reelección hace ya unos meses. Pero ahora también hay un grupo de fiscales que presentó un pedido de Asamblea Constituyente para cambiar supuestamente otras cosas. No supuestamente, de verdad, quieren cambiar temas que tengan que ver con la justicia. Pero obviamente todo el mundo dice, no, acá también está veladamente la intención de la reelección. Bueno, en síntesis, la discusión de la reelección está al orden del día. Quiero que pasemos un informe que nos hizo Jenny sobre, a ver, la reelección, en qué lugares de América hay, en cuáles no. Somos uno de los pocos países que no hay o no, en ninguno luego hay. A ver, vamos al informe, por favor.
Después de la caída de las dictaduras que gobernaron los países de América Latina en la década de los 70 y 80, en estos países se decidió prohibir la reelección del presidente, pero a finales de 1990, varias naciones modificaron sus constituciones para dar la posibilidad a la reelección del presidente de la República. Las formas de reelección que se aplican en América Latina son la alternada, consecutiva e indefinida. Veamos en el mapa. En Honduras, la Corte Suprema dio vía libre a la reelección del presidente. La forma la deberá determinar el Congreso. Actualmente, este es un tema de intenso debate en ese país. El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Uruguay son los países de América en donde la reelección presidencial es alternada. Es decir, los que hayan sido presidentes pueden volver a candidatarse después de 1 o 2 periodos. Es por eso que los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, volvieron a ser elegidos mandatarios de sus países. Por otra parte, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil son los países en donde la reelección presidencial es consecutiva. Aunque en Ecuador el año pasado se modificó la Constitución para que desde el año 2021 el presidente pueda ser reelecto de manera indefinida. Y sobre este punto, Nicaragua y Venezuela son los países de América Latina en los que el presidente puede ser reelegido de forma indefinida y por varios periodos. Hasta hace poco, eran solo 3 los países de la región cuyas constituciones prohibían la reelección presidencial. Esos países son México, Guatemala y Paraguay, a los que se le unió recientemente Colombia. El Congreso de ese país en 2015 anuló la posibilidad de reelección después de que haya sido aprobada a través de una reforma en el año 2004. Bueno, así que somos 4 los países que no tenemos reelección. Después tienen con sus respectivas variantes, pero solamente 4. ¿Ustedes están de acuerdo con, primero así, filosóficamente, están de acuerdo con la figura de la reelección, sí o no? Sí, yo estoy de acuerdo con la reelección. Tiene que haber reelección en el Paraguay en algún momento, porque yo creo que el atraso que nosotros tenemos después de la caída de la dictadura es a consecuencia que no tenemos una posibilidad de reelección. Y que, para que algunos que hicieron buena gestión puedan completar Claro, si es buena la gestión, ¿por qué no elegirle de nuevo? ¿Verdad? O sea, en un periodo a lo mejor de 4, 2 de 4, ¿verdad? O también 2 de 5, ¿verdad? O sea, pero que se le dé la oportunidad al que hace bien que continúe, para mí. Porque el retraso que nosotros tenemos hoy es porque el que viene dice, el que salió hizo todo mal. O sea, ahora, por ejemplo, si Carter se va, el que venga va a decir que Carter hizo todo mal. Y yo creo que nadie hace todo mal. O sea, hay cosas buenas y cosas malas en un gobierno, y yo creo que tiene que dársele la oportunidad a alguien de poder defender o poder terminar muchas veces políticas que no pudo desarrollar en 4 años o 5 años. ¿Oscar? Totalmente a favor. Y yo creo que es un derecho, no ni siquiera de la persona que puede ser reelecta, sino es un derecho ciudadano, de poder elegir a una persona que hizo bien su trabajo en beneficio del pueblo. Entonces no se le puede sacar ese derecho al ciudadano de poder reelegir a una persona que está cumpliendo con su labor. Y prueba de ello, que en Estados Unidos casi siempre hay 2 periodos demócratas, 2 periodos republicanos, 2 periodos casi siempre, muy pocas veces, ¿verdad? No hubo... Porque te permite generar política de Estado. Exacto, también. De una década. Tiene que ser demasiado arruinado para no ganar tu segunda, como Carter, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exacto. Carter. Él no ganó, pero fueron pocos. Parece que dijiste Cartes. No. Bueno, Cartes. Vos también sos. Qué provocador que era. Anda andando mucho con Bachi Núñez. Bueno, ahora entiendo. Hugo Estigarribia, ¿estás de acuerdo con la figura de la reelección? Yo no tengo una posición tomada porque me gustaría hacer un estudio histórico y de resultados de lo que fue Paraguay, la no reelección. Parecería que la no reelección es mala hoy, esta transición, ¿verdad? Pero si tuviera que estar de acuerdo con una reelección es con la alternada. Y te voy a explicar por qué. Porque permite evaluar también lo que fue el periodo del gobernante que dejó, y ese mismo puede volver a postularse. Voy a poner algunos ejemplos. En Chile, por ejemplo, se postuló Frei para la reelección y no pudo ganar. Pero sí se postuló Bachelet, pudo ganar. En Uruguay, Tabaré Vázquez pudo ganar. Sanguinetti pudo ganar. Lacalle no. Se presentó para una reelección alternada. O sea, existe un periodo intermedio, el cual de alguna manera es una evaluación de esa figura política
que estuvo en la presidencia. Estaría más a favor de esa figura si se instalara la reelección, pero te repito, yo creo que tiene que ser un tema debatido, de análisis, porque la reelección indefinida, contra eso sí estoy. No, indefinida. Definitivamente. Sí, no, y la no, no, consecutiva, Nadie está a favor. y la consecutiva, Bueno, no sé si Ale- no, ¿verdad? la consecutiva tiene matices. Tiene matices porque a veces se usa un poco el poder también para el recutú, ¿verdad? Hay que ver, los amigos tienen razón, pero me gustaría ser convencido. Términos intermedios. Fariña. Nina, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con la reelección. Y, De por vida luego. No. Esta es versión, ¿verdad? No, La en pesada. absoluto. Sí me di, no sé, hasta que se muera Lugo, ¿verdad? No, en absoluto. A ver. Aunque Mina, remitiéndonos a los antecedentes, como manifestó acá el apreciado Hugo, han existido gobiernos que han dejado huellas sumamente importantes en la historia de nuestro país, como ser, por ejemplo, Rodríguez de Francia. Así que si vamos a evaluar, no, claro, evaluar. Por eso, si vamos a evaluar, existen fundamentos a favor y en contra, pero inicialmente no, por supuesto, en forma indefinida no. Pero quiero aclarar lo siguiente, Mina, que discrepo un poquito con la presentación hecha inicialmente sobre los países que cuentan o no con reelección. En ese sentido, para nosotros es sumamente claro y no hay lugar a dudas de que Paraguay, de acuerdo al texto constitucional, y si vamos a basarnos netamente con lo que establece el 229 y el 235, existe la posibilidad de que alguien que haya sido presidente o haya ejercido la presidencia pueda volver a postularse. Por eso, pero entonces quiero dejar sentada claramente esa postura de que para nosotros sí ya existe reelección en nuestro país. Bueno, ¿y vos estás de acuerdo con que sea alternada o estás de acuerdo con una reelección, con la figura, te quiero decir, de reelección? Podría ser continua. Continua. Pues yo estoy de acuerdo con la reelección desde hace muchísimo tiempo. Creo que efectivamente es el pueblo que tiene que decidir si quiere que continúe o no por un periodo más, no por más de un periodo, ¿verdad? Y que sea continua o alternada, o sea, da exactamente igual, pero no más de un periodo el que la haya ejercido, ¿verdad? Ya sea que quieras, porque continua a mí me gusta porque justamente por esto que decíamos, que pueda darse continuidad. Primero que también pasa acá en este país que cuando, como saben que no hay reelección, más o menos el tercer año, cuarto, ya no le respetan más al presidente, ya no se hace casi nada. ¿Cuarto? Año, ¿Al sí. tercero? Bueno, al tercero, sí. Si hiciste muy mal las cosas como ahora, del tercero ya no te quieren, pero normalmente cuando haces bien, no, porque yo tengo más huevos que ustedes que dicen, piensan lo mismo, pero no dicen. Bueno, entonces... No, a todo, a vos. En varios programas hemos sido críticos, En varios programas hemos sido críticos. La verdad que le miró bien a Hugo. No, estaba discutiendo eso con Oscar. Yo tengo un compromiso, estoy en la Bueno, gradería. en fin, no se le respeta más porque dice, bueno, este ya no va a ser más, ¿entendés? Y eso me parece malo, ¿verdad? Yo creo que de verdad un presidente tiene que terminar de gobernar los 5 años. Lo mismo pasó con Federico, que como ya no iba a hacer más, Cartes ya le imponía qué es lo que tenía que hacer o dejar de hacer, que me parece, yo, si era Federico, también le hacía una super seña, ¿verdad? Y le decía, yo, nenito, mando hasta el 15 de agosto, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, la reelección para mí sí. Le faltó minitis. Le faltó minitis, en serio. De verdad yo creo que sí, es buena la reelección. Ahora, el tema es cuál es la vía, ¿verdad? Para hacer eso posible. Entre los 4 que pensamos así, yo sé que Hugo está en la indecisión, pero lo que a mí me llama la atención es que habiendo una mayoría, digamos, de los que discuten, te digo, no hice una encuesta, ¿verdad? Que te dice, sí, yo estoy de acuerdo con la reelección, lo mismo me pasó con el panel de las mujeres. Pero decimos, no, yo no quiero la enmienda ahora, no, yo no quiero la reforma, no, yo no quiero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿y por qué? Porque cada uno tiene sus intereses, ¿verdad? No quiere lo que son Mario Ferreiristas, mejor nomás que no le habilitemos ni al Lugo ni nada, porque entonces así el único, ¿verdad? O al revés, si yo soy cartista o efrainista, por ejemplo, si es efrainista, no, que nadie lo, pues entonces así él tiene menos competidores. O si es un cartista, que ahora Cartes parece que no quiere ser reelecto, anda en su perfil de que no quiere, ¿verdad? Entonces, no le vamos a habilitar a Nicanor y a Lugo, porque son contrincantes fuertes. O sea, no puede, entonces quiere decir que no querés la reelección. Yo no quiero que Cartes sea reelecto. Pero eso no significa que yo diga, no, que solamente se le habilite a los que eran, pero no al actual. Que no,
si hay reelección que también se le habilite a Carter. Yo soy partidaria que se le habilite a todos y que el pueblo decida. Y si al pueblo le gusta a Carter, me joderé yo. Si al pueblo le gusta a Lugo, me joderé. O sea, no importa eso. ¿Verdad? Si yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección, gente, vamos a ser consecuentes y vamos a hacer que por la vía que sea, y vamos a discutir cuál, que haya reelección. Para Carter también. Y si a último momento se da cuenta que le va bien y quiere presentarse, porque se presente. Y si gana, pues que gane. ¿Verdad? Esa es mi posición. Acá hay que ser pragmático. Y yo coincido con vos. Yo no escuché una persona, no sé, Vargas Peña, que esté en contra de la figura de la reelección. Porque a quien vos le preguntás, sí, te dice, sí, vamos a por pensar un digo, poquitito si es continua, si es alternada, pero está a favor de la figura. Pero cuando personalizamos en favor de alguien o en contra de alguien es cuando esto se tranca. Pero que siempre va a haber alguien y por eso, con interés. O sea, imposible decir, bueno, vamos a... Este podría ser el primer presidente que se beneficie en poder volver a presentar su candidatura si sale la enmienda. Es lo que iba. Nunca vamos a avanzar porque siempre va a existir ese impedimento. Por eso yo presenté el proyecto y lo hice que sea una decisión alternada o continua. Si es continua debe de renunciar 6 meses antes. Claro. La posibilidad de generar la reelección a través de la enmienda. ¿Y por qué a través? ¿Y vos presentaste cuándo eso y con quiénes? Nosotros presentamos, eso está en estudio. Todavía no tuvo un ingreso formal porque se necesita 20 firmas. ¿Y cuántas tenés? Y no tenemos las 20. Tuma no. Tuma y 3 más. No, hay 4 o 5, pero no hay un mandato del partido y hay mucha especulación. Si hoy Horacio dice yo quiero la reelección, va a faltar espacio para la firma, ¿verdad? Claro. Los 46 más 15 liberales van a firmar el proyecto, ¿verdad? Entonces, se está especulando en ver qué quiere el... o sea que ese proyecto que vos presentaste todavía ni entró, digamos, o sea, no es... No, eso está presentado, pero no se le dio un tratamiento formal porque se requiere la firma necesaria para que se... Pero yo pensé que un diputado... No se hicieron cargo. Un número mínimo. 20 firmas necesarias. Mentira, 20. Claro. El proyecto de enmienda que quería presentar en el Senado y no pude presentar. La ciudadanía, la doble ciudadanía, la doble nacionalidad, por ejemplo, nos pedían todos los paraguayos en el extranjero y no pudimos presentar porque no teníamos la cantidad de firmas. Pero es para la enmienda nomás. Para la enmienda. Para cualquier ley vos podés presentar un diputado. 12 senadores. 12 senadores. Sí. Para la enmienda necesita 20. Entonces se está esperando y se está especulando con la decisión partidaria en el sentido de existe vía libre o no. La percepción, la sensación es de que la gente quiere. Porque quiere la figura de la reelección y sobre todo en diputados se da de que juegan mucho con sus gobernadores y con eso también existe la posibilidad de generar la reelección para los gobernadores. Ahora, tengo entendido, a ver, después vamos a discutir exactamente si ustedes qué quieren en relación a la enmienda. Pero, ¿es posible vía enmienda cambiar la Constitución, Hugo? Para mí no. ¿No? Para mí está muy claro. Tengo que decirlo, y le tengo mucho respeto, incluso a tu papá le comenté, estuvimos hablando una vez. Con mucho respeto al criterio, no leí tu proyecto, no conozco tus argumentos. Para mí la Constitución está muy clara. El 290 establece lo que podrá ser objeto de enmienda, salvo, dice, la duración de mandato. Y te va a la Constitución a la duración de mandato. ¿Cuál es la duración de mandato? 229. 229 establece el tiempo de la duración de mandato y la no reelección. ¿Verdad? El tema de la reelección, que siempre esboza nuestro amigo Marco, después te voy a comentar dónde encuentra en otro artículo por qué un expresidente no puede ser reelecto. Pero vamos al artículo de la enmienda para que... A ver, vamos al artículo de la enmienda, por favor, el BTR 5. Artículo 290 de la enmienda. Transcurridos 3 años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, del presidente de la República o de 30.000 electores en petición firmada. El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara revisora. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volverse a presentarla dentro del término de 1 año. Aprobada la enmienda por ambas cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que dentro del plazo de 180 días se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional. Si la enmienda es derogativa, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de 3 años.
No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado o las disposiciones de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 2 de la parte 1. Bueno, a ver, ¿por qué no puede? ¿Por qué presentamos nosotros la enmienda? Sí. Y hay dictámenes, hasta propio una persona que conoce mucho el tema electoral, el doctor Lubetich, no se afecta el modo de elección. Estamos hablando de elecciones directas, no, hay una afectación. Sí. En cuanto a la composición, tampoco se van a alterar las composiciones. La duración va a ser siempre 5 años. Nosotros no entramos a través de enmienda a bajar a 4, a aumentar, claro, sí aumentar a 6. Tampoco se le saca atribuciones o no a algunos de los poderes del Estado. Entonces, para mí existe Porque el título del artículo de la reelección es la duración de mandato. El 229, no sé si el teleprompter está. No. Yo te puedo leer el 229. Sí, te puedo leer porque es el título, sí. Y el tema de duración de mandato engloba reelección. Cuando en un título por técnica legislativa está así, el texto también, y voy a leer: el presidente de la República, artículo 29, título. 229. De la duración del mandato. Título del artículo. ¿Ah, tenés? Si tiene el teleprompter, va a ver, entonces sí. Refiere a ambas cosas, duración, mandato y reelección. A ver. Entonces, Artículo 229 de la duración del mandato. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Bueno, a ver por qué. Bueno, igual no me queda claro. Te repito, sí, mi interpretación y la de muchos juristas, con la salvedad de que hay otros juristas que no. Por ejemplo, el doctor Mendonca no opina así, ¿verdad? Ahora Oscar me está diciendo, me enteró Lubetich, ¿verdad? La técnica legislativa establece un artículo de la duración del mandato. El constituyente, cuando hizo el artículo 290, yo fui constituyente, tuve la suerte, era muy joven, ¿verdad? Casi parecía no daba voz, tengo que ser claro. Era un mitad ahí, no hable casi, ¿verdad? Pero cuando se refirió el 290 a la duración del mandato, se refirió al artículo de la duración del mandato. Entonces, el artículo 229 de duración del mandato refiere al tiempo, al plazo y también a la reelección. Entonces, esa es la interpretación uniforme que hacemos un grupo importante de juristas. Obviamente que la interpretación constitucional, sí, la única interpretación la tiene la Corte, ¿verdad? La otra posición es que se habla del plazo, que ese artículo contiene la duración del mandato y contiene la prohibición de la reelección. Y ahí nosotros lo que tocamos es no la duración, sino directamente el tema de la reelección, que no entra dentro de la prohibición del 290. O sea, taxativamente. Así mismo. Entonces, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que deben de interpretar esto? Y es la Corte. Una discusión de que hoy existen juristas con una posición y... ¿Vos creés que se puede hacer vía enmienda o no? Yo creo que podría darse, ¿sí? Creo que podría darse. Comparto el criterio acá de Oscar, pero también entonces me gustaría que ellos le den el mismo enfoque e interpreten de la misma manera, en forma taxativa, como él está en este momento interpretando la posibilidad de la enmienda, que de la misma manera interprete lo que establece el 229. Pero vamos a ir después no, por eso, pero ya que manifiesta él, entonces tenemos que manifestar en forma taxativa todo lo que dice el 229 y que ahí claramente está habilitado todos los expresidentes. Bueno, antes tengo que ir a la pausa, gente. ¿Enrique no le preguntaste? No, voy a preguntarle, pero él está castigado. No, lo que pasa es que ahí, mira, Jenny, atendé, mira, Jenny es la que te está boicoteando, fíjate. Gracias, Jenny. Jenny, sí, acá hay alguien no, es culpable. Me está cobrando porque le dije que me olvidé del programa, le dije. ¿Qué le dijiste eso? Casi le infartaste. Está muy bien, censurarle nomás entonces. Bueno, atención. Por ejemplo, Emilio Camacho, Campos Cervera, Mendonca y Chase Sardi, constitucionalistas, los 4, están a favor de la enmienda. Miriam Peña también. No, bueno, pero yo te digo constitucionalista. La verdad. Pero él no es constitucionalista. No, ¿cómo no? No, él no está de acuerdo, él está de acuerdo con... ¿Y José Ayala? Y vos sabés que eso no sé, porque no le No, yo le escuché a Emilio Camacho está a favor de sí.
Yo le escuché a Calel, le escuché decir que él está a favor de la... O sea, que se puede hacer vía enmienda. Sin embargo, yo creo que dijo que No, Pero hay yo también escuché. que diferenciar. Algunos juristas lo hicieron como abogados de parte cuando opinaron, ¿verdad? No, vos sabés En que me algunos dijo casos, hoy- ¿verdad? Sí. O sea, lo hicieron como abogados, ¿verdad? Entonces, uno solo. Sí, uno solo, el otro Mendonca, ¿verdad? Bueno, Con pero- todo respeto, igual le tengo muchísimo respeto. Bueno, así es que hay varios constitucionalistas que dicen que sí se puede y otros que dicen que no. Pero hasta ahora yo tengo mayoría de constitucionalistas que dicen que sí se puede. Eso, obviamente, aunque haya una mayoría y la Corte es la que tiene que interpretar, ¿verdad? Pero es así. Bueno, atención porque Nachón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que tener una cocina así espectacular para hacer una cenita con amigos. Bueno, Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina de Meterio Miranda. Puedes comunicarte, atención, anota esto en el celular, 021-607-999. Llama a Achón, decir que vayan a tu casa, miden tu cocina, te presentan el proyecto y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida volvemos. Se quita su camisita y su breveta de su. También contamos con la idea. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Jasmine, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Teléfono, ahí está, 021-22-53-51, 021-20-40-31 para tu fiesta y recepciones. La solución. España, casi Brasil, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y cuando de construcciones se trata, ya sabes que Mateco, materiales de construcción, todo para la construcción, el alquiler de equipos, grúa, contenedores, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anótalo, 021-501-700. 501-700, Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizada. Bueno, señor Enrique Baqueta, senador, ¿vos estás de acuerdo en que es posible, digamos, constitucionalmente plantear lo de la enmienda? La reelección vía enmienda. Yo la verdad que sigo teniendo una duda con respecto al tema de la enmienda, pero hablando con profesionales muy importantes, así como dijo Hugo, sí, realmente me están haciendo ver de que se puede dar. O sea, yo siempre creí, sinceramente, con toda sinceridad, siempre así, decía, no, imposible, el tema de la reelección vía enmienda no se puede, pero... ¿Y un tiempo por qué vos creías que no se podía? Porque de verdad... Y porque nos leíamos bien, y yo te voy a decir una cosa, hoy porque viendo... es cierto, ahí dice
Yo creo que se puede, hoy, yo te digo, yo creo que hoy la enmienda Es se posible. puede, yo creo que estoy convencido, pero convencido, ¿verdad? O sea, pues, antes yo no estaba convencido porque tampoco no le había prestado Tanta el interés ni la atención que hoy amerita darle, ¿verdad? Y hablando con Mendonga y hablando con otra gente, realmente me convencí. Pero soy de la teoría de que la enmienda no tiene que ser solamente para el presidente de la República. Yo creo que tiene que entrar ahí el tema de los gobernadores, ¿verdad? O sea, todos los que no tienen una reelección que me parece muy injusto realmente. Porque, por ejemplo, los diputados, los senadores pueden tener reelección y los gobernadores no pueden tener un buen gobernador, ¿verdad? Y tampoco no estoy de acuerdo con el tema de que 6 meses antes tenga que dejar sus funciones. Eso generaría retraso, una cantidad de cuestiones. O sea, que sea el que se anima y que sea enfrente, pro participación. sí, que sea que participen todos, ¿verdad? Pero tampoco no afecte el trabajo que está realizando en ese momento. Es lo que yo estaba discutiendo la otra vez con Oscar, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo planteo de los 6 meses? Porque es una obligación constitucional para el vicepresidente. El vicepresidente, si tiene intención de ser candidato a presidente, deberá renunciar 6 meses antes. Entonces no le puede hacer renunciar al vicepresidente si tiene la intención de candidatarse a presidente y no al presidente. Y no puede tener 2 personas en el cargo que están pugnando por el mismo espacio político. O sea, yo creo que va a terminar siendo mucho peor eso que todos los actores salgan a la cancha, así como son los intendentes. Porque si no tendríamos que rever el tema de los intendentes que tienen que dejar 6 meses antes y habilitar para todos. Donde tenemos que unificar un poquitito criterios. Yo creo que el que es administrador público, el que es administrador de gastos, para mí tiene que renunciar 6 meses antes. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Maqueta. Que también para los intendentes no estoy de acuerdo con que hagan eso, ¿verdad? O sea, yo de verdad, ya que se va a hacer una enmienda, que se haga así 2 o 3. Eso es lo que no sé. Una enmienda se puede hacer de 2 o 3 puntos. De varios artículos, sí. Ah, ¿se Claro, puede? sí. Pero hay que determinar qué artículos. Sí, ya sé. Es más, el de los gobernadores, Nosotros creo 107. Nosotros tenemos un solo artículo enmendado, la Constitución, el 120. Es que que el habilita tema todo de lo la que haya votación. extranjero, Sí. Así es. No, pero en una sola votación se puede poner Sí, se puede. varias. Hay que determinar los artículos. Y vos tendría que determinar. Si es la Yo tesis entonces de Enrique, tres cosas. tendría que correr todo sin y tendría que Yo también a los haría- intendentes. escúchenme, pues, entonces mejor todavía lo que ustedes me están contando acá, porque yo de verdad pensé que como se iba a referéndum la enmienda, ¿verdad? Que solamente se podía votar sí, no, y por lo tanto tenía que ser un solo artículo. Pero tiene que estar claramente determinados los artículos. Y Esa que es la ibas diferencia con votando así, reforma pim, pim, parcial. y vas a votar. No, y puede artículo tal, Sí, porque no. la enmienda que hace que el Poder Legislativo ya modifique el texto constitucional Sí. y está sujeto al sí o al no O del no. pueblo. Por eso, pero cuando vas a referenciar eso, va a ir a referéndum. Y hay 3 cosas, vamos a suponer. Va a tener 3. varias papeletas. Va a tener varias papeletas Sí, y va. efectivamente. Perfecto. Porque hay 3 cosas, gente, que de verdad yo quiero cambiar ya para el modo electoral, digo, ya que vamos a tocar tema elecciones, digamos, en esta enmienda, ¿verdad? Una cuestión es la reelección. Estoy de acuerdo que todos tengan derecho, o sea, los gobernadores, el presidente, Vicepresidente. el vice, sí, todo lo que quieran ser reelecto, ¿verdad? Pero hay otra cuestión que hay que incorporar, que el que no, ese artículo que antes estaba en la época, en la Constitución anterior, que el que es candidato a presidente y obtiene un X porcentaje de votos pueda ser senador automáticamente, ¿verdad? Como Uruguay. Como es Uruguay. Sí. Y acá era así. La anterior Constitución era... 67, no. Sí, eso te Creo firmo que, lo creo quieras. que no había una disposición constitucional, pero al no haber disposición constitucional, la norma habilitaba. Si mal no recuerdo. No, eso yo si no mal te voy a recuerdo. discutir porque Yo no estoy me de acuerdo acuerdo contigo, Pero lo estoy que muy sí de me acuerdo acuerdo contigo. es que el que obtenía X Un porcentaje importante. no sé cuál era, ¿verdad? Ya entraba como si fuera número 1 de la lista de Tiene- senadores de me su Sí, partido. porque parece mata los correcto. liderazgos políticos. Claro, Aquellos que si no no llegan, mata los liderazgos políticos, eso significa que, por ejemplo, ejemplo, Efraín quedó fuera. No, Fadul Marito, quedó fuera. caso de Sí, Marito. Caballero Por Vargas. ejemplo, Marito, por ejemplo, en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Claro. Él, por ejemplo, tuvo, liderando la chapa, 425.000 votos y es el único que no está dentro de lo que es Por el eso. esquema del partido. Bueno, pero Es injusto. peor en la presidencia, no te digo, Es eso muy es una injusto. interna, pero No, con pero más está razón en la presidencia. Entonces yo creo que si ponemos eso, ahí sí que más gente va a estar interesada, porque siempre uno va a ganar y otro va a perder de los caballitos importantes. Vos le pones a tu mejor personaje para la presidencia, ¿verdad? Y van a haber 2 o 3 candidatos a presidente importantes. Sin embargo, 2 o 3 van a quedar absolutamente fuera y eso no es correcto. Eso me decía la calle Pone. Hasta inclusive son utilizados algunos. ¿Y por qué no hacemos una Para enmienda más Eso es grande? interesante. Y se puede modificar directamente
Porque ahí sí más gente va a estar. Se puede plantear varios artículos de enmienda, exacto. pero no demasiado también, porque si no es controversial. El balotaje. No, el balotaje no, el balotaje ahí por la forma de elección. Fariña, o sea, pésima estrategia. Pésima estrategia la tuya, escucha un poco. Pésima estrategia la tuya. No, vos no podés meter balotaje si vos querés la reelección de Lugo. Porque los colorados no te van a votar la enmienda, entonces. Vos tenés que irte la reelección. ¿Entendés? O sea, vos tenés que meter en la enmienda cosas que varios partidos estén interesados. O si no, quiere decir que vos no querés la reelección de Lugo. ¿Entendés lo que te digo? Él no dice que no haya enmienda ni reforma, él dice con la Constitución. No, pero dice, él dice que en la enmienda se puede meter balotaje también. No, ahí cambia. Tendría que ser una reforma, pues es modo de elección. Tendría que darse a través de una reforma. Es conflictivo, pues, ¿entendés lo que te digo? Es conflictivo el balotaje, pero los colorados no quieren. La enmienda para mí no aplica en este caso. El tema del balotaje es imposible. Sí, por eso yo ratifico mi posición inicial, la enmienda no aplica, pero sí te explico que la enmienda puede referir a varios. O por ejemplo, nosotros podríamos plantear la ley de lemas, que eso sería espectacular para la gente del Partido Colorado. Y el tercer punto, y se suma todo. Así mismo, me encanta. No, y los 6 meses. Lo que habíamos dicho, claro, lo de los 6 meses. Que se le saque también. Que le saque los 6 meses, que haya reelección, ¿verdad? Y que los más votados ingresen al Senado. El Partido Colorado sería imbatible en este momento si tuviésemos ley de lemas. En Uruguay nunca había perdido el Partido Blanco Colorado si hubiera ley de lemas. ¿En serio? Ellos acabaron con la ley de lemas, el Frente Amplio empezó a ganar. Sí, hay que hacer una enmienda un poco más generalizadita. Entonces va a haber interés de varios partidos por la enmienda, sinceramente. Bueno, ahora quiero ir a la otra vía, digamos, a la vía tesis Fariña. Podemos poner otra vez el artículo 229, ¿verdad? Al itinerario Fariña. El que no. Voy a sacar un argumento que no saqué todavía antes, Marco. A ver, por favor. Cuidado, que tengo una carta que sacar. Artículo 229 de la duración del mandato. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El vicepresidente solo podrá ser electo presidente para el periodo posterior si hubiese cesado en su cargo 6 meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Bueno, a ver, vos decís que este artículo no impide la reelección de los que ya fueron presidente, que solo impide la reelección del que es presidente. Efectivamente, Mina, no lo digo yo, sino que lo dice el 229 de la Constitución Nacional. Es demasiado claro, habla del presidente, el vicepresidente en tiempo presente, en ningún momento se refiere a quienes hayan ejercido la presidencia, como se da, por ejemplo, en la Constitución mexicana, que menciona el ciudadano que haya ejercido la presidencia no podrá ser reelecto nunca más y bajo ninguna circunstancia, dice. En ningún caso. En ningún caso. Sin embargo, la nuestra se refiere al presidente y vicepresidente. Además a eso, tenemos que, como jurisprudencia, podemos utilizar, por ejemplo, la resolución de la justicia electoral en el caso Recutú de los intendentes, sí, en el cual claramente ha argumentado de que en caso de duda se debe de optar siempre por la participación. En ese sentido, para nosotros es clarísimo, no existe ninguna duda, pero hipotéticamente, a lo mejor si hubiera, ya existe una resolución de la justicia electoral que dice en caso de duda se debe de optar siempre por la participación. Es clarito. A ver, bueno, yo voy a contar un argumento que hasta ahora no había utilizado, más fuerte. Le escucho la tesis de Fariña que está esbozando con cada vez mayor fuerza, entonces ya me vi obligado a hacer una interpretación más amplia de la Constitución. La Constitución no es un solo cuerpo, una sola norma grande, pero tiene varios artículos, así como interpreté el 290 con el 229, el 229 se interpreta con el 189. Marco dice que los expresidentes no se pueden presentar. Mentira, la Constitución tiene un rol para los expresidentes. El 189. ¿Qué dice? Los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. ¿Qué significa esto? ¿Qué? El expresidente de la República tiene un destino, sí, tiene que uno, es
ser senador vitalicio, que es un premio, no como se interpreta acá que es un castigo. ¿Por qué es un castigo? Porque en el Senado se le ha sacado la fuerza al senador vitalicio porque justo coincidió que los senadores vitalicios tenían problemas con los senadores que estaban presentes ahí. No, te pasan a retiro Y políticamente. bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué sucede? Es un premio porque vos sos senador toda la vida. Claro. Es un cargo que hay que vestir Sí. con el reglamento interno de la Cámara de Senadores, a mi modo de ver. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, aquel que fue destituido por juicio político tiene el castigo de no ser senador vitalicio. Pero como hay una laguna en la Constitución, Lugo se pudo presentar. O sea, es mentira que el presidente puede ser candidato. Y este artículo 189, mirado en concordancia con el 229, nos ratifica que un expresidente no puede ser candidato. Entonces yo, por primera vez, y te soy sincero, forzado un poco por la interpretación que viene haciendo Marco con mucha fuerza en muchos lugares, ¿verdad? Hice un estudio un poquitito más profundo y me encuentro con que este 189 es plenamente coherente con el 229. Así que esa es una posición. No, en claramente. Mira, discúlpame. El 189 dice: los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios. Fernando Lugo no es senador vitalicio, es senador activo. Porque él fue destituido por juicio político. No, pero ¿quién te dice? Fue culpable. ¿Cómo? Si no puede. Y hay una laguna, la Constitución debería decir: los presidentes destituidos por juicio político nunca podrán ocupar ningún otro cargo. Estamos de acuerdo. Podría haber dicho eso. En caso que diga eso, ahí. Pero mira, esta no aplica lo del presidente. Pero ¿sabes lo que pasa, Mina? Yo creo que el no se hubiese itinerario dado si la Constitución decía eso, o si nuestra Constitución claramente establecía, como establece la Constitución mexicana, que el ciudadano que haya ejercido la presidencia nunca más y bajo ninguna circunstancia podrá ser reelecto. En ese caso, este debate no se hubiese estado realizando. Es justamente porque existen vacíos. Creo nomás, Marco, que lo que vos decís está sujeto a interpretación. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Como dice, yo le escuché también a Lugo, que la justicia electoral diga cuando yo me inscriba. ¿Vos crees que a Lugo no le van a impugnar esta vuelta? Por supuesto que le van a impugnar. ¿Vos crees que Nicanor no tiene su itinerario como el que tiene Lugo? Pero se va a presentar y por supuesto que le van a impugnar. Correcto. Entonces yo lo que creo, para liquidar este tema de una vez por todas, ¿por qué no le dejamos correr a Cartes? ¿Por qué no le dejamos correr a Nicanor? ¿Por qué no le dejamos correr a Lugo? Y que la ciudadanía se le someta la enmienda. Eso es lo que tiene la enmienda. Que es la ciudadanía al final la que hace lugar o no a lo que nosotros hacemos como parlamentarios. Nosotros tenemos los números como parlamentarios, proponemos los artículos y es la ciudadanía que a través de un boletín va a decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ya no hay más discusión. Esa es la cuestión. Eso quiero saber luego de la pausa, porque tengo dos cosas quiero saber. Primero, si están de acuerdo o no con este nuevo artículo que agrega Hugo, que dice que el 189 echa por tierra la tesis Fariña o no, ¿verdad? Sí. Y después también, bueno, aparte de si echa por tierra o no la tesis Fariña, ¿cuál es lo que es la vía? Y Nicanor, por ejemplo... ¿Cuál es la vía? Pero luego de la pausa me decís, luego de la pausa. Nicanor no es senador vitalicio. Fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon, love is on. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
Jazmín, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora, Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Estábamos diciendo que vamos a proponer que Lucho González sea el candidato a presidente. Porque no todo el mundo te quiere romerito, ¿verdad? Él chupa con los perros, guitarrea, ¿verdad? No de argelado, así como algunos, ¿eh? Bueno, en fin, antes de hablar de los argelados, porque no me quiero acordar de los argelados, si estás buscando los mejores descuentos en smartphone, aprovecha las ofertas exclusivas en la gran Feria Tigo de la Expo de Mariano Roque Alonso. Acércate al stand de Tigo del 2 al 17, tenés tiempo, y encontrás los mejores smartphones para disfrutar de lo máximo, que es la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Obviamente, una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, a ver, ¿por qué? Ustedes dicen que eso que dijo Hugo Estigarribia, el 189, anula la tesis Fariña. ¿Ustedes qué dicen de la tesis Fariña para empezar? ¿Es probable, es posible o no la tesis Fariña de que, bueno, que Lugo o Nicanor o quien sea hagan campaña, etcétera, etcétera, junten gente, mucha popularidad, y van y escriben y dicen, no, acá dice el presidente y el vicepresidente, nosotros somos los ex vicepresidentes? Cuando vos tomás y vos hiciste relación en torno a la reforma y a la enmienda, vos tenés juristas con una posición y juristas en la otra posición. Sí. En la tesis de Marco yo no encontré todavía un jurista que esté con esa tesis, ¿verdad? Entonces, creo que es o sea, respetando todo, no encontré un constitucionalista que esté con esa tesis. En cambio, del otro vos tenés balanceada el otro tenés balanceado. O sea, es la más, cuestión. Bastante mucho a más favor discutible. inclusive, Entonces, sí. ¿para qué forzar algo? Y no ir, como se dijo acá, directamente por el camino más práctico, más democrático, que es la enmienda, porque al fin y al cabo el ciudadano es el que va a decidir. Exacto. La reforma, además de que es peligroso, y yo me voy a oponer a una reforma porque yo creo que es dejarle a los constituyentes que puedan modificar toda la constitución. Hay una pero hay una garantía. No necesariamente el Poder Legislativo puede declarar necesidad de reforma parcial nomás. Sí. Pero, sobre algunos puntos. Pero vamos a tener representantes. En cambio, el otro, el ciudadano, sí, el que va a decidir menos conflictivo, menos costoso, y hay una sola intención. O sea, la ley Fariña vos sí que no corre, legalmente hablando, no políticamente. Yo creo que la reelección, eso es para mí muy clara la Constitución de que no hay reelección para el presidente ni para el vicepresidente. En ninguno para mí está sujeto a interpretaciones. Mira, es más, hay jurisprudencia de la Corte con respecto al pedido de Babi Soto Estigarribia cuando era gobernador para ser reelecto y se le rechazó. Hay jurisprudencia de la Corte, no del Tribunal Electoral, como decir. Pero para gobernador no, presidente y gobernador, intendente podía ser electo, pero presidente y gobernador no, según la Constitución. Ahí el gobernador no sé cómo está redactado, pero el presidente está redactado así. Pero en ese caso se expidió sobre el tema de los gobernadores. Pero la Constitución no impide la reelección de los intendentes, Mina, pero sí impide la reelección del presidente y gobernador. Entonces la Corte en su momento se expidió sobre los gobernadores. Claro, correcto. Y bueno, pero esto ahora él va a presentar sobre el presidente. Y pues. hay otro tema, concuerdo en ese sentido, por ejemplo, con lo manifestado por el senador hace un rato, cuando él decía de que siempre anteriormente no ha leído suficientemente o creía de que a través de la enmienda no se podía y únicamente a través de la reforma porque no le dedicó tiempo y atención a eso. Sin embargo, en ese sentido, son 23 años, Mina, que desde que se estableció esta nueva constitución en el año 92, de que en el colegio, en la universidad, que siempre no hay reelección, no hay reelección, no hay reelección. Y tocábamos de oído siempre, nunca nos tocamos a estudiar y a analizar detenidamente lo que establece ese artículo. Posteriormente, cuando surgió esta posibilidad y empezamos a estudiar y tenemos en ese sentido dictámenes de juristas sumamente renombrados y respetados. Pero de otro país, no de acá. Efectivamente, que tenemos y que oportunamente vamos a dar a conocimiento. Y acá nadie, como dicen ellos, nadie. Pero te dicen, no se animan, Mina, no se animan, pero en ese sentido. Con Fernando tampoco apoya Emilio
Emilio a mí personalmente me ha manifestado y ahora lo digo, ¿verdad? De que él nunca leyó de esta manera, pero que efectivamente ahora al hacer un análisis se podría... interpretación interesada. Ahí está pues el tema. No, por eso, pero escucha... Vamos a estar en varios programas discutiendo esto, Marco. Correcto. Yo te voy a decir una cosa. A mí hasta si me seguís hablando y viendo, a lo mejor hasta me puede convencer. Pero es discutible, es demasiado discutible. Lo que yo creo que la mayoría está llegando a un consenso de que la enmienda es la vía. Es la vía más fácil para llegar a una reelección. O sea, bueno, no. Te respeto mucho lo que decís, pero es dentro de todo. Consensuando entre los actores políticos. Claro, consensuando dentro es lo más fácil hoy si uno quiere llegar a eso. Ahora después va a venir el tema, conviene hacerlo, no conviene hacerlo, es el momento, no es el momento, ya es otro pito pum. Pero siempre va a ser discutir. Yo le dije a Lugo, ¿vos crees que a él, todo el mundo te va a aceptar que vos tengas instalado tu nombre a nivel mundial, de que se te echó injustamente y de que por eso vos, por la cantidad de gente que te está siguiendo, vos te vas y te presentás en la justicia electoral, cuando se te impune no le van a dar curso? Jamás le van a permitir correr la carrera. No estoy tan segura como vos. Yo estoy seguro. Que no le van a dejar. Que no le van a dejar correr, ni a él ni a Nicanor. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos para redondear también a ver. ¿Cuáles son las vías? La suerte reales? de Lugo. ¿Cuáles son? El problema Claro, de la suerte de Lugo primero va a depender de la suerte de Nicanor. Bueno, por eso. A ver, la suerte de Lugo, Nicanor y Cartes, ¿de quién depende? Sobre todo la suerte de Nicanor y de Lugo, ¿de quién depende? Luego de la pausa. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfunda su... Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Hoy puede ser un gran día. A ver, le pregunto a Fariña, ¿cuál es la vía Lugo? Digamos, ¿cuál es la vía que ustedes, lo que quieren que Lugo sea reelecto, pretenden que él sea candidato, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la vía que van a elegir? Por ahora, ¿cuál es? Y regirnos a lo que claramente establece la Constitución. Mina, O sea, la hoja de ruta es a ver. el 229, presidente, vicepresidente. Lugo no es ni presidente ni vicepresidente. Está habilitado, va O sea, a ustedes inscribir, va a inscribir la campaña, candidatura. Ya está. Van a hacer, por eso, están haciendo campaña, va a llegar un momento, van a inscribir en la justicia electoral. Si la justicia electoral le impugna, digamos, porque alguien pide la impugnación, van a ir a la corte. Y si la Corte dice, sí, la verdad que es cierto, acá dice el presidente, entonces le va a habilitar a Lugo o no. Así mismo. A eso se juega. Así mismo, totalmente.
Ustedes... No, Nicanor... Nicanor, exacto. Vamos a Nicanor. Muy bien. Espectacular. Nicanor, a ver. Primero, ¿vos apoyarías la candidatura de Nicanor? Por eso siempre, en serio, cuando hablamos, ¿vos apoyás la candidatura de Nicanor a la... Nosotros estamos hablando con Nicanor. Sobre la Nos posibilidad. hablamos todavía, entre varios amigos estamos Sí, hablando. sí. O sea, inclusive Oscar también hablando con Nicanor. Y estamos viendo Ay, cuáles te mandó son... También Oscar. También Oscar habla con todo. Oscar, de mañana Oscar está en la Cámara de Diputados, a la tarde con Nicanor y a la noche con Carmen. Le liquidaste con Carmen hoy. Le liquidaste con Carmen. Pero se llevan los itinerarios, pues. ¿Entendés? O sea, no es que, ¿verdad? No es que Bueno, al pedo la el tema. posibilidad de Nicanor que ustedes están viendo, si Y fuera... él también ¿cuál tiene es? su itinerario, ¿Cuál ¿verdad? es? Pero es más prudente. A O sea, ver. es más prudente que Lugo. Él también piensa la misma cosa. El equipo jurídico de Nicanor piensa de que él puede inscribirse, ¿verdad? Pero o sea que ya hay alguien más, entonces... Porque tiene el Luis mismo decía- concepto, porque Nicanor tampoco Recién es decía que senador no hay vitalicio. juristas. No, es pero senador vitalicio. Cuidado que Nicanor es senador vitalicio. No, está es diciendo. senador vitalicio. No asumió, pero es además, senador vitalicio. la Corte lo habilitó. La Corte Suprema le habilitó para que él sea senador. Fue electo. Igual que Fue Lugo. electo senador. Y por Proclamado. cuestiones políticas, y uno Sí. que está a mi Sí. derecha, fue uno de los porque votos trascendentes para que... Podía Y ser fue candidato, pero proclamado, no podía Y asumir. fue proclamado. proclamado por la justicia electoral. Exacto. Fue proclamado. Bueno, entonces, él tiene el concepto Igual que Lugo. que Lugo. O sea, que el mismo que Lugo. Que él O puede sea, ser... Tessy Fariña también... Así sin embargo- mismo. Ese es su concepto, ¿verdad? ¿Y eso va a ser? O sea, Y por ahora... ese él es en su este ca- ese es su momento, camino. en este momento, él está, se está hablando para ver primero si se va a hacer o no se va a hacer un movimiento o qué es lo que se va a hacer. Todavía estamos en esa etapa, todavía no hay nada definido, no hay un compromiso con Nicanor, ni Oscar tiene un compromiso, ni yo tengo un compromiso, nadie tiene, ni él con nosotros, ¿me entiendes? se está Estamos hablando hablando del de tema. política, estamos hablando de política, qué es lo que más conviene, la situación del partido. Está Marito también de por medio, qué es lo que pasa. Hay una cantidad de cosas que Pero se si están fuera... analizando. Pero si fuese Nicanor, Nicanor, pero si la Nicanor, vía sería esta. sí. Bueno, o sea que entonces los dos están, para mí, jugando con fuego. ¿A qué me refiero? ¿Por qué si de verdad ustedes quieren la posible reelección de Nicanor si fuera finalmente candidato, y Lugo López ya sabemos que es candidato, ¿verdad? ¿Por qué la vía de Oscar Tuma a mí me parece sinceramente? Porque la de la reforma que plantea Hugo Estigarribia, que obviamente esa es indiscutible, o sea, nadie discute que la vía de la reforma es legal, digamos, ¿verdad? Pero yo no sé si dan los plazos, hay temores de que sea una constituyente muy amplia, etcétera. Lo que es más rápido para los que están, pues yo soy pro reforma constitucional, porque yo no quiero solamente el tema de la reelección. Si ustedes me dicen, vamos a hacer una reforma, yo me prendo la reforma. Es más, creo que hay tiempo antes del 2018 y todo, pero esa no es ahora la discusión. Para la reelección propiamente dicha, yo tomaría la vía de la enmienda como plan A, ¿verdad? Y eso significa agregar estos otros 2 puntitos más o 3 en la enmienda para que haya más interés, más masivo, digamos, dentro de la política, te digo, que son el primer paso, pues tenés que pasar ahí. Yo, de verdad, iría por vía de la enmienda. Yo entiendo, si no consiguen la enmienda, que la aseguró ya vos le tenés ahí, ya está la reelección, entonces paralelamente yo entiendo perfectamente que igual se vaya por la vía de la Tessy Fariña, ¿verdad? Tanto uno como pero ahí otro. pierde la posibilidad. Ponerle, ahora hay una ley que todos los partidos te exigen que las internas se hagan al mismo tiempo. Entonces, ponerle que Lugo gane sus internas y nadie no le impugna dentro de sus internas, Sí, y él no le sea van a el candidato, impugnar. él no le van a impugnar, ¿verdad? Exacto. Nosotros en nuestra interna, que no Nicanor. son tan agradables como las Sí. internas de los partidos más Le van a pequeños, impugnar. le van a impugnar a Nicanor, Sí. ¿verdad? Ahí empieza toda una historia. ¿Qué va a pasar con Lugo? Se le va a impugnar a Lugo, se le va a impugnar a Nicanor, Nicanor ya no va a poder ser senador, que hoy Nicanor, como él mismo dice, Sí. por Facebook y por Twitter él puede Ya, ser ya senador, senador, ¿me entendés? sí. O sea, Por entonces eso. se le puede quitar la Y facultad. por eso no O sea, estoy de acuerdo con esa vía. Claro, yo también Hay estoy que de ir a la acuerdo. O sea, enmienda. entonces, el tema es el siguiente. Si queremos, tenemos que definir. ¿Va a haber reelección? ¿Quieren todos reelección? Bueno, entonces es la enmienda. Claro. Y punto. Así, de verdad, por eso que no entiendo el Frente Guazú. Es más, yo le pregunté porque tuvimos un panel en la radio y le dije al del Frente Guazú, ¿por qué ustedes no apoyan la enmienda? Ahora, espera un ratito, ¿por qué lo que no apoyan la enmienda? Yo entiendo que esa tesis también es válida, o sea, para mí por lo menos, ¿verdad? Pero lo que yo te digo es,
¿Por qué no apoyan la enmienda? Quiero saber. Para no dejarle correr a Carte. Exacto. Yo sí, vos no, vos sí, yo no. No pasa por ahí. Yo creo que no pasa por ahí. Yo de la parte jurídica puedo darte alguna respuesta, a la parte política no, porque... No, pero ¿por qué no la enmienda? Te pregunto. Mira, te digo. En el tema de la enmienda, en primer lugar, se da una serie de situaciones con las cuales, en primer lugar, una aceptación tácita de que la teoría esta nuestra no es real. Para nosotros es totalmente real. No es excluyente, no es excluyente. Para nosotros no hace falta, es claro. En segundo lugar, porque el árbitro... Se acepta el tema de la enmienda ya... tácitamente están renunciando a el árbitro. Vos no renunciás a eso. Finalmente. Vos no me habilitás que todos no es por lo único que está haciéndole correr a una persona que hoy es senador, con esa tesitura, le puede hacer correr el riesgo que se vaya a una elección y él quede sin el pan y sin la torta, sin ser presidente y sin ser senador. Porque mira, si después no te sale el juego de la corte, no sé, algún idiota ha comprado contra. Nosotros estamos seguros de que con esta vía pero pueden correr todos y que llegado el momento, la justicia electoral, a lo mejor, no sé cómo va a resolver, pero que la Corte... Marco, vos no sabés lo que va a pasar con la Corte, que es la última instancia, efectivamente, ¿verdad? De aquí al 2018, 17, ponerle que sea todo este barullo, ¿verdad? No sabés ni quién va a estar, no sabés si quién le va a comprar al miembro de la Corte, o sea, déjame de joder, ahí vos te vas muy así... Hasta los caballos pueden volar. Porque es una cuestión de vos te estás jugando a la interpretación, pues ese es el problema. Que yo puedo interpretar contigo, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero yo no soy la que decido. Son 5 miembros de la Corte. Y no sabes cómo te puede salir la jugada. Yo escuché la otra vez que vos dijiste en la radio. Vos le dijiste la otra vez a Fernando de que esta tesis hay que hacerle un seguimiento, pero con gente. O sea, que haya gente, que haya más gente con esa misma tesis. Pero así como está la cosa, yo no creo que haya gente que no le gusta a la gente jugarse a una interpretación cuando hay una cuestión tan importante como una presidencia de la República. Es igual que yo te diga, Nicanor, siendo candidato con una enmienda, es una cosa. Nicanor, candidato de esta manera, es un riesgo para todos. Porque te voy a decir más, por ejemplo, espera, Marco, tu contrincante de la interna, Efraín, que obviamente, ¿verdad? Y vamos a suponer que quiere hacer una gran alianza de todo, va a empezar a hacer correr y decir, no, pero no podemos jugar por Lu, así que no hay la figura de la reelección, porque después no podemos quedar sin candidatos de los 45, eso nos va a traer problemas. O sea, mira, en ese sentido, el liderazgo de Lugo es algo que se puede decir cualquier cosa que llegado el momento... Sí, pero Evo Morales puede ser el gran líder. Discute. Pero en el estamos discutiendo el liderazgo. Como que Mina se refirió... Él es un líder. O sea, Lugo es líder. No hay duda de eso. ¿Qué decís, Marco? ¿Dónde está el problema? Hoy hay un nuevo actor que toma esa tesis que se llama Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Lo acaba de decir el senador. Lugo no va a tener una interna conflictiva, es más, va a pasar sin ninguna impugnación. Dentro del partido va a existir impugnación. O sea, ya va a existir un fallo en torno a Nicanor antes de que Lugo pueda escribir su candidatura. O sea, no pueden opinar en un sentido a favor o en contra de Nicanor y después tener un sentido diferente. Y Nicanor no va a ser caballo de comisario. Exacto. Y vos sabés cómo se juega cuando no son caballo de comisario. Aunque sea para cagarle a Nicanor, ya le va a cagar también a Lugo. Así mismo. Yo creo que sí, es que el pueblo se moviliza como nosotros creemos que va a ocurrir, las cosas se van a dar como deben ser y se va a respetar, Mina, lo que reza claramente la Constitución. Ya sé, pero te digo nomás que es riesgosa tu jugada. Es riesgosa. Bueno, pero cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero sin embargo, hay algo que quiero aportar, Mina. Sí. Sin embargo, la vía de la reforma está encaminada ya. Está encaminada. Con las 39.000 firmas. Porque lo de Oscar no se presentó todavía, ¿verdad? Tiene que estar sujeto a estudio. Sin embargo, está encaminado. O sea, si hay una voluntad de reformar, y hay otro tema que sí me preocupa en la Constitución que hay que tocar, que es el tema del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Y órganos extrapoderes, que es el talón Aquiles de la democracia paraguaya. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la modificación, esa es otra cuestión. Supongamos que la reforma... Eso se puede hacer a través de enmienda también. No está dentro de las prohibiciones. Pero no toquemos el tema del Poder Judicial. Mina, lo que yo te quiero tocar nomás es lo siguiente, que ya tenés la vía expedita como para la reforma porque ya está la presentación. Ya va a entrar al Poder Legislativo. Bueno, pues eso sí, es cierto que tenés un piecito, pero en la reforma no todo el mundo quiere, o sea, muy poca gente quiere en esta altura. Yo creo que no se van a dar los votos. Yo estoy en contra luego de la reforma. Yo estoy a favor de la reforma. La diferencia que hay en la absolutamente, pero no creo que sea posible. La diferencia que hay es en la cantidad de votos. Necesitas mayoría
calificada. O sea, Sí, de necesitas 2 tercios. 51 votos, ahora 52. 2 tercios, 2 53, tercios. 53 votos sí. y 30 votos. O sea, Sí, hay algo que tengo que decir. 41 y No hay 23. urgencia para ninguna reforma. Puede ser necesaria, pero no urgente y no están dadas las condiciones, Entonces, la ni el enmienda- debate político instalado, ni el debate académico sobre una reforma. Tengo que ser sincero, no es el momento. Bueno, yo sin embargo creo, pero esa es otra discusión, pero vamos a invitar a un próximo debate, ¿Cómo no? de que sí se puede hacer una reforma ahora en el 2017. Tiene que ser plataforma porque política presidencial claro, para el 2018. porque acá al revés, acá hay que imponer las cosas y en base a eso la gente discute. No es mentira, eso de que vamos a discutir, luego vamos a hacer todo ordenadito, así no. Son dos puntos de vista. No, es lo ideal, ¿verdad? Pero no creo que funcione tanto así. Prueba ello que hace rato que estamos diciendo que hay que cambiar la Constitución y hasta ahora no se hizo ningún debate serio. De lo al más respecto. fácil sale, lo más complicado va a ser más difícil. Bueno, ahora sí, entonces ya saben, este es el panorama. Nicanor y Lugo están de acuerdo en un camino que es la tesis Fariña, presentarse y ver si le impugna o no le impugna, con presión obviamente social en la calle. Pero hay otra alternativa que es la vía de la enmienda, que si se agregan otros 2 o 3 puntitos más, yo creo que es... Los adherentes luego van a tener que hinchar por Nicanor. Claro, no. Lo que, Porque si no, lo que yo creo que de verdad, yo voy a hablar con la gente del Frente Guasú porque están por mal camino. Bueno, ahora sí, chao, chao, hasta el próximo lunes. Ya saben que de lunes a viernes los espero siempre de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche. Aquí todos los misterios de la Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida.